Muy buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros, les saludamos desde los estudios de TSI. Hoy vamos a revisar la situación de país, vista desde el sector gubernamental, cómo nos encontramos, hacia dónde vamos. Ya son 64 días de la administración pública, hay muchos retos por enfrente y hay otras actividades que están en proceso de cumplirse. Nos acompaña el señor secretario del Despacho de la Presidencia de la República, Rodolfo Pastor de María y Campos. Correcto. ¿Está correcto así? Muy bien. ¿Qué tal? Gusto saludarlo. Bienvenido. Buenas noches, Rodolfo. Muchas gracias, Rosendo. Muy amable por darme la oportunidad de conversar contigo, con tu audiencia, en este programa tan conocido, tan visto. Y efectivamente me sorprende cuando lo dices tú, ¿no? Ya 64 días de haber llegado al gobierno de este país en una situación que, como conocemos todos los y las hondureños, ha sido complicada, ha sido crítica, Rosendo. Hemos estado pues atendiendo prácticamente lo que se trata de apagar fuegos en un primer momento y poner la casa en orden para comenzar ya a darle forma al proyecto de país con que doña Xiomara Castro, nuestra presidenta, se comprometió. Bueno, ustedes trabajaron en un proceso de transición, hubo diferentes comisiones que fueron enterándose de cómo estaba el país en base a los datos que trasladaba el gobierno anterior. Sin embargo, la realidad de país al llegar al ejercicio de la administración pública como tal es otra. Así es. ¿Qué es lo que más les sorprendió frente a lo que viven ustedes ya como funcionarios de Estado, frente a lo que les había dado el gabinete de gobierno pasado? Bueno, no sé si hubo una transición como tal, Rosendo. Recordemos que fue una transición que se dio en un contexto de alta polarización entre un régimen que llevaba en el poder más de 10 años y que se había, por lo tanto, instalado en el poder y había logrado concentrar el poder de las instituciones en la figura del presidente, y por eso desde la oposición nosotros señalamos esto era una dictadura, se habían concentrado los poderes del Estado, sino que la información que dicho régimen nos entregaba, nos presentaba a nosotros en los pocos espacios que hubo de transición era muy limitada. Era muy limitada, y para cuando nosotros realmente llegamos a asumir las funciones a las distintas dependencias del gobierno, nos comenzamos a dar cuenta de la gravedad del problema y además de la irregularidad con que se habían manejado los recursos y con que se había manipulado la institucionalidad del Estado en Honduras. ¿A qué me refiero? La ministra Moncada, desde la Secretaría de Finanzas, nos hizo una primera presentación muy contundente del estado crítico en que recibimos las finanzas públicas del país. Ella nos habla, Rosendo, de un país endeudado. Endeudado no de ahorita, en los próximos años, sino que por generaciones. Pasamos de una deuda que en 2009 no rebasaba los 3.000 millones de dólares a una deuda que hoy en día se calcula está en alrededor de 17 a 21.000 millones de dólares y que representa más del 50% del Producto Interno Bruto de este país. Y es una deuda, Rosendo, que no resultó en mejores hospitales, en mejores escuelas públicas, en mejor infraestructura. No estamos hoy en día en una mejor Honduras de la que había en aquel momento, sino que estamos asumiendo una Honduras que está en ruinas en muchos sentidos, con un sistema de salud colapsado, con un sistema de educación colapsado, con emergencias de seguridad alimentaria, pero también grados de pobreza que son mayores a los de aquel entonces. El 74% de la pobreza, de la población, de este país vive bajo la línea de la pobreza hoy en día. ¿Jamás esperaron un país en esos términos que hoy ya ustedes manejan con un poco más de claridad? Y me llama la atención esta cifra de los niveles de endeudamiento partiendo de la última década, o para citarlo de esa forma, en el momento en que deje el gobierno Manuel Zelaya Rosales, transcurren 12 años
de gobiernos del Partido Nacional a esta fecha me dice que entre 17 y 21.000 millones de dólares. Así es. Son los niveles de endeudamiento del país. No tienen una claridad exacta de cuánto es. ¿Por qué? ¿Por qué? Es buena pregunta, Rosendo, porque existen distintos tipos de deuda. Tenemos deuda flotante, tenemos la deuda del ENE, que no está, a veces se incluye, a veces no se incluye, los intereses de esa deuda. En este momento nosotros hemos hecho, con un gran sacrificio para el pueblo hondureño, el primer pago de la deuda que se ha hecho en este gobierno. Y fueron alrededor de 13.000 millones que se pagaron, 13.000 millones de lempiras que se pagaron solamente para cubrir una cuota de esta deuda. Entonces esta deuda, Rosendo, la vas a pagar tú, la vamos a pagar tú y yo, pero también la van a pagar nuestros hijos y también la van a pagar nuestros nietos, Rosendo. O sea, es de generaciones. Y como yo te digo, es ¿a cambio de qué? A cambio de un mejor país. Se invirtió ese dinero que se pidió prestado a los organismos internacionales, a los bancos internacionales y nacionales, a tasas de interés altísimas. No tenemos resultados que demostrar. Y entonces eso es lo que nos lleva a plantearnos nuevamente, pues, ¿dónde quedó ese dinero? ¿A dónde están esos recursos públicos que se dilapidaron, que se derrocharon? Teníamos, yo creo que la población en general y nosotros desde la oposición, una idea más o menos clara, ¿verdad?, a grandes rasgos, de la magnitud de la crisis en que Honduras se enfrenta. Es elocuente, por ejemplo, la manera en que los y las hondureñas salen del país por miles, porque aquí no hay oportunidades de trabajo, porque aquí no hay condiciones que les garanticen seguridad e incluso la supervivencia de sus familias. Y se someten al sacrificio de dejar atrás su patria, su tierra, su familia, su cultura, para ir a buscar una oportunidad que además los somete a muchos riesgos, como bien sabemos. Eso te habla de la condición crítica del país en el que hoy estamos nosotros gobernando y del reto, de la escala, la magnitud del reto que nosotros tenemos como gobierno para tratar de comenzar a atender con muy pocos recursos necesidades enormes. Y esa es otra sorpresa, por decirlo de alguna manera, que cuando llegamos recibimos un presupuesto aprobado por la anterior administración que nos dice que tenemos tanto para operar como gobierno. Y cuando nos vamos dando cuenta y vamos sacando los cálculos de cuánto se tiene que pagar de la deuda externa, nos damos cuenta que prácticamente el 50% de lo que estaba presupuestado no está ahí. Se tiene que ir a pagar la deuda. La administración anterior pagó una deuda flotante con la que no había un compromiso y en eso se extinguieron los últimos recursos que quedaban en la cuenta única del gobierno y hoy en día recibimos una cuenta única vacía. Ahora, el dinero está por ahí y hay que buscarlo y hay que reclamarlo y hay que recuperarlo. Nos señalaba la ministra Moncada, por ejemplo, el uso de los fideicomisos, que son una figura de derecho mercantil, no de derecho público, no de uso en el gobierno, pero que se utilizaron en la anterior administración para proyectar una supuesta transparencia cuando lo que ocurría era precisamente lo contrario. Les permitía administrar recursos públicos de manera completamente discrecional. En el despacho de la presidencia, al ver cómo está este rompecabezas dentro del Estado y que han comenzado a armarlo, ¿qué han encontrado, Rodolfo, con la valoración que dan los organismos de crédito? Le formulo este interrogante porque hasta hace unos meses atrás, cuando venían las misiones del fondo a revisar cómo estaba la actividad macro del país, la macroeconomía, nos resultaba que todo estaba en orden, según la versión que ellos desprendían en sus comunicados, pero lo que ustedes me dicen encuentran es otra cosa. Entonces, ¿cómo encontrar un verdadero equilibrio ante lo que dicen los acreedores que sueltan la plata y la realidad que teníamos como Estado? Bueno, el contraste es claro. Y yo creo que si tú le preguntas a cualquier hondureño hoy en día, independientemente del estrato del que provenga este ciudadano o ciudadana, te va a decir que pues, la vida en este país es difícil. La canasta básica se ha incrementado,
No digamos los precios de los combustibles que se han disparado en los últimos tiempos de manera extraordinaria. Claro, en gran medida como resultado del conflicto entre Ucrania y Rusia, pero que en general hay una crisis. No son tiempos de vacas gordas en Honduras. La pobreza, como te decía yo, es extraordinaria. Estamos hablando de más del 70% de la población bajo la línea de la pobreza, más del 50% bajo la pobreza extrema. Seguridad alimentaria. Estamos hablando de que aquí en Honduras tenemos grados de pobreza y de miseria que son tan marcados que hay gente que no tiene para comer todos los días, a la que le falta lo suficiente para poder comer todos los días. Entonces, tenés esa realidad que es la microeconomía. La gente endeudada, viviendo a base de crédito, muchísima gente sin empleo o subempleada, y luego tienes el escenario de la macroeconomía. Y efectivamente hubo una estrategia por parte del régimen de Juan Orlando Hernández de mantener a nivel macroeconómico una disciplina que le permitía proyectar una imagen de salud, de estabilidad. Y si tú te fijas, por ejemplo, en la liquidez del sistema bancario de este país, es extraordinaria. O sea, ellos tienen miles de millones de dólares en liquidez, pero que está guardada en bóvedas, porque ni siquiera lo permiten, no lo ofrecen en crédito. Los créditos que ofrecen en este país, ¿a qué tasas te ofrece un préstamo, un banco promedio comercial? Tasas altísimas, estás hablando casi del 20%. Entonces, lo que tú te das cuenta, Rosendo, es que la economía de este país, más allá del estado crítico, es un estado desigual, en el que esa riqueza que sí se mantuvo, que sí se crea, se concentra. Y la pobreza se socializa, la pobreza crece en la mayoría de la población. Y eso es lo que te provoca un problema estructural en este país. Y lo que yo te diría es, en cuanto al papel de los organismos financieros internacionales, los bancos de desarrollo, es que ellos estuvieron muy dispuestos a hacer préstamos mediante los cuales comprometían a el país a pagar eventualmente este dinero con gran sacrificio, sin ellos tener ninguna garantía de que iban a haber resultados acordes. Y eso es una falta ética, ¿no? Y es algo que hemos señalado nosotros a los bancos. Por ejemplo, el Banco Centroamericano de Integración Económica le prestó al gobierno de Juan Orlando Hernández algo así como 350 millones de dólares a un mes de las elecciones, cuando era claro, por un lado, la corrupción y los vínculos criminales del régimen de Juan Orlando, y por otra parte, era claro que el uso que se le iba a dar a ese recurso en un momento electoral era de carácter electoral, y que se iban a dedicar esos recursos preciosos para el país, que le significan ahora una deuda y un sacrificio importante, para comprar votos con un supuesto bono bicentenario, creo que se llamaba, con el que básicamente se armaba una base clientelar. Entonces, hay una falta de responsabilidad, hay una falta de ética y de honestidad por muchas de estas entidades financieras, de estar dispuestos a prestarle a un régimen que se sabe que es corrupto y que se sabe que le va a dar un uso político a los recursos públicos, al tesoro público, a los recursos que ahora tú, tus hijos y tus nietos van a tener que pagar. Muy bien, está con nosotros el secretario del Despacho Presidencial, Rodolfo Pastor. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, vamos a analizar el tema de los subsidios. ¿Hasta cuándo se va a continuar con esta política? ¿Cómo está quedando el presupuesto de la República al tomar fondos para tener subsidios en el tema energético y en el tema de los hidrocarburos? Después de la pausa tenemos la respuesta. Seguimos al banquillo. Está con nosotros el secretario del Despacho Presidencial, Rodolfo Pastor, de María y Campos. Los subsidios, hay quienes lo han criticado porque dicen que no se focalizan, que estas son las políticas que después terminan con populismo. ¿Cuál es el análisis concreto que se ha hecho, Rodolfo, y hasta cuándo soportará un presupuesto totalmente trastocado que recibieron ustedes? ¿Cómo han hecho malabares, diría? Efectivamente, se está teniendo que hacer una
un estudio muy, muy detallado de los recursos que realmente están ahí, a dónde están los recursos, porque además yo te decía, sí están ahí algunos de los recursos, pero no están en la cuenta pública. Están, por ejemplo, en fideicomisos. Existen decenas de fideicomisos que se instituyeron por parte del régimen anterior, mediante los cuales se administran algo así como 19,000 millones de dólares en este momento, que no están en las cuentas del gobierno, sino que están en fideicomisos privados, particulares, pues con instituciones financieras privadas, efectivamente. Hay otros en las bancas, en la banca de desarrollo, en Banadesa, en Banprovi, pero sí, la gran mayoría en bancos nacionales que lo que hacen es administrar estos fideicomisos de manera pues discrecional, nada transparente. Entonces nosotros estamos teniendo que revisar cada uno de estos fideicomisos para detectar qué cantidad de recursos tiene, qué tipo de uso se le ha dado a esos recursos, y se ha anunciado una auditoría de dichos fideicomisos para nosotros entender con claridad qué es lo que se ha hecho a través de esos fideicomisos. Y te hablo de fideicomisos que algunos de ellos van hasta 40 años a partir de ahora. Entonces están usando recursos públicos para ganancias privadas, porque claro, el banco te va a cobrar, el fiduciario te va a cobrar un interés por manejarte el fideicomiso. Entonces son millones y millones que los bancos cobran por administrar un fondo público y por no tener ese recurso público el gobierno. ¿Y a qué plazo esperan tener ya una claridad de estas auditorías que me habla? ¿Van a practicar a efecto de establecer cuáles las puede recuperar el Estado, que bien puede ser con un arreglo de partes, con una reforma directa del Congreso Nacional, una reunión en Consejo de Ministros emitida por la Presidencia? ¿En qué momento ya esperan saber qué sí y qué no, Rodolfo? Se está trabajando duro en eso, Rosendo. Lo que tenemos es la claridad de que había un desorden, de que hay que poner orden, y tomará tiempo. Y le hemos sido claros, y esa ha sido una instrucción de la presidenta, doña Xiomara, a su gabinete, tenemos que ser perfectamente honestos, francos con el pueblo. El pueblo nos da un mandato para llegar y poner orden y reconstruir un país destruido. Pero nosotros tenemos que dejarle claro al pueblo las condiciones en que estamos recibiendo al país, para que las expectativas también se moderen, sin renunciar al ambicioso proyecto político que nos llevó al poder y con el que estamos comprometidos. Y nosotros en ese sentido vamos a trabajar todos los días de este gobierno para cumplir con esas metas, pero fácil no va a estar. Y lo que yo te quiero decir, Rosendo, es que efectivamente esos recursos que ahí están los tenemos que recuperar, pero los tenemos que recuperar de una forma transparente, acorde a ley, ordenada, porque lo último que queremos nosotros es crear todavía más crisis o inestabilidad en este país. Nosotros sentimos una enorme responsabilidad desde el liderazgo de doña Xiomara y su gabinete de tratar de estabilizar este país. Y si tú te das cuenta, socios importantes de Honduras, como la comunidad internacional, el mismo Estados Unidos, que durante mucho tiempo, la década anterior, pues fueron aliados de Juan Orlando Hernández, que hoy se lo llevan pues para allá ellos extraditado, pero hoy en día están muy interesados en mantener una relación cercana con la administración de doña Xiomara, porque saben que es un interlocutor legítimo, que tiene un mandato popular y que tiene credibilidad de la población. Entonces quieren entablar esa relación porque saben que Honduras es una bomba de tiempo. Si tú no empiezas a resolver los problemas desde los estructurales hasta los de la coyuntura, cuanto antes, esto puede ponerse todavía peor, y eso a los americanos les preocupa porque saben que significa un éxodo aún mayor de hondureños hacia Estados Unidos. Entonces, ellos están interesados en que las cosas aquí mejoren. ¿Cómo van a hacer, Rodolfo, para cumplir con los acreedores? Hay mucha deuda. Sí. Bueno, el nivel de endeudamiento que registró el país en los últimos 10 años y más en los últimos 2 años es de cantidades exorbitantes. Así es. El compromiso está asumido
que se pagará, lo ha reiterado la titular del Ejecutivo. Es correcto. Pero ¿de dónde van a sacar recursos sin generar la afectación de programas sociales, que son proyectos básicos respaldados por la comunidad cooperante? Es buena pregunta. Nosotros estamos trabajando en un reperfilamiento de la deuda y le hemos pedido el apoyo a la comunidad internacional, a los bancos acreedores, a quienes les dieron esos préstamos a la administración anterior, al mismo Estados Unidos. Estuvo recientemente aquí una delegación del Departamento del Tesoro y también el subsecretario de Desarrollo Económico de Estados Unidos estuvo aquí visitando el país, porque lo que les hemos dicho es definitivamente tenemos que reperfilar esa deuda, tenemos que buscar mejores condiciones. Vamos a pagarla, va a implicar un gran sacrificio, pero tenemos que lograr que ustedes nos brinden condiciones para poder irla pagando sin que eso implique que se detenga el gobierno, porque prácticamente como está ahorita planteado, no hay suficiente. Número 2, tienes que lograr un ahorro. Tienes que lograr un ahorro y para eso se ha hecho se ha tomado una decisión muy dura, que estamos cercanos también a anunciar ya en términos específicos, pero que a grandes rasgos implica una reducción de prácticamente el 50% de los gastos operativos de todas las instituciones del Ejecutivo. ¿Qué quiere decir eso? Tú vas a tener no que reducir a los salarios de los funcionarios, especialmente de los funcionarios de cierto nivel. A los funcionarios de alto nivel, la presidenta ya nos instruyó a bajarnos para que nadie gane por encima del salario que ella tiene. Y este punto, perdón que lo interrumpa, ¿se está cumpliendo, Rodolfo? Porque vemos disparidad bajo el entendido de que la presidenta de la República tiene un salario menos de 138,000 lempiras, para darle una cifra cerrada. Pero encontramos instituciones que bajo el entendido, entrecomillado, de que son autónomas, pero nombradas por la misma presidenta, incluso cargos bajo la responsabilidad de la Secretaría de la Presidencia, que usted, rectora, que ganan más que ustedes. Así es, mira, Rosendo, porque eres amigo de confianza, te digo que a mí no me han pagado. Entonces, yo no te sé decir, por ejemplo, cuánto me van a pagar, pero a estas alturas, 2 meses después de haber asumido, yo no he recibido el salario y prácticamente la totalidad de mi equipo todavía está sin percibir un salario en este momento. ¿Cómo sobreviven o cómo mantiene el equipo activo para que no se le baje la moral? Es la convicción, es la esperanza, que es lo poco que tenemos, y es también que comparten la visión que nosotros tenemos y quieren ser parte de este proyecto. Pero es duro, ha significado un sacrificio a nivel personal de cada una de estas personas. Están ahí, como te digo, en calidad de voluntarios. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los empleados que nos heredó la administración anterior, en los últimos 2 meses de la administración de Juan Orlando Hernández, pasaron de estar contratados, valga la redundancia, por contrato, a estar contratados por acuerdo. Y quiere decir que para yo poder abrir margen para contratar a mi propio equipo, yo los tengo que cesantear a un costo importante para el gobierno, con recursos que no tengo. En mi secretaría yo no tengo para pagarle las prestaciones a estas personas. Entonces, número 1, no puedo proceder a que ellos se vayan y a contratar a mi equipo de confianza. Entonces, ahí está mi equipo por convicción. Y eso es una fortaleza de este gobierno. Pero bueno, obviamente con la claridad de en cuanto sea posible, vamos a lograr contratar a quienes nos acompañan. Y lo que yo te quiero decir, Chendo, es que efectivamente hay otras instituciones del gobierno que han gozado de salarios exorbitantes, porque usualmente un secretario de Estado no gana muchísimo. Claro que gana más que la mayoría de los hondureños, pero no gana, cuando lo comparas con el sector privado, el nivel de responsabilidad, etcétera, pues es relativamente bajo el salario. Ya en términos netos, un secretario de Estado no te debería de estar ganando más de 65,000 lempiras. Rodolfo, ¿qué tanto daño le generó a la hacienda pública el pago de prestaciones? Ya tienen un punto de cantidades erogadas, porque se habló de 300 millones, hay quienes llegaron a hablar hasta más de 500 millones.
¿Qué han logrado tabular? Seguimos descubriendo algunos juegos que ellos hicieron, como despedirse a sí mismos, aunque eran cargos de confianza que no tienen derecho a prestaciones, pero se las pagaron como altos funcionarios. No tienen derecho a prestaciones porque están puestos ahí a voluntad del Ejecutivo. Y en este momento, Rosendo, sabemos por lo menos que son cientos de millones que se pagaron ellos por concepto de prestaciones. Y como te digo, se los pagaron sin tener derecho a ellos. No que hubieran ellos renunciado a un derecho que tenían por tener un compromiso con la crisis del país que dejaban atrás, sino que además se aprovecharon y en contra de la regulación, de la regla, se pagaron derechos que no tenían. Y finalmente, lo que sí tiene que pasar, y el ejemplo que estamos dando desde el Ejecutivo, es efectivamente poner el techo en el salario de la presidenta. Yo te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, impresionante, que es la presidenta del Banco Central de Honduras, doña Rebeca Santos, que es una funcionaria de primera, con una larga trayectoria, fue ministra de Finanzas en su momento, fue perseguida por el régimen golpista y luego el régimen de Juan Orlando, fue sometida a todo tipo de vejámenes, acusaciones fabricadas, una persona completamente decente. ¿Y sabes lo que ella ha hecho? Ha tomado la decisión y ha dado la instrucción como presidenta del banco de que le reduzcan 50% de su salario. ¿Sí? Porque en el banco ganan cantidades muy elevadas. Es de los puestos de mayor ingreso mensual. Muy elevadas. ¿Y qué pasa? Que el banco tiene un sistema de escalafón. Entonces, si ella da la instrucción de que se le baje a todo el mundo el salario, el escalafón se cae y la gente te va a renunciar. Pues un funcionario que está bien capacitado, que lleva años trabajando ahí, que se ha ido ganando su estatus, tú le dices de la noche a la mañana que no va a ganar más que la mitad de su salario y pues mejor se va. O sea que aquí en el Banco Central, Rodolfo, vamos a encontrar que la presidenta del ente que regula el sistema monetario del país a nivel de Estado gana menos que otro empleado de repente. Así es, bastante menos que muchos empleados, porque ella se bajó su salario en 50% haciéndolo personalmente, a título personal, giró la instrucción para que no afectara a los demás empleados del banco, porque ese era un compromiso, era una responsabilidad más bien que ella no tenía la capacidad de asumir para no afectar a otras personas, pero ella tomó la decisión personal de reducirse el salario en 50%. Entonces, hay un compromiso y lo que tenemos que hacer es mandar un mensaje a los demás funcionarios, pero también a quienes, como tú señalas, son pues, titulares de otras instituciones que no están directamente vinculadas al Ejecutivo, otros poderes del Estado, que también perciben salarios muy altos, no justificados, para que todos asumamos una austeridad que es necesaria para sacar a Honduras de la crisis. Muy bien, está con nosotros el secretario del Despacho de la Presidencia de la República, Rodolfo Pastor. Una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar del tema político y el reclamo que tienen muchos simpatizantes de Libre por una oportunidad de empleo dentro de la administración pública. ¿Qué respuestas tienen? Ya las tenemos en cuestión de minutos. Seguimos al banquillo con el secretario del Despacho Presidencial, Rodolfo Pastor. Bueno, alguien a lo mejor está pensando, mucho pretexto, por eso no arrancan. ¿Qué les dice a esos críticos que normalmente ahí están? Sí. Describiendo que a lo mejor no estaban preparados para iniciar la administración pública, pero la realidad encontrada es otra, Rodolfo. Sí, y lo que estamos haciendo, Rosendo, como yo te decía, por instrucciones de la presidenta, es siéndole muy honestos a la población en cuanto a la gravedad de la crisis, pero no para justificar que no van a haber resultados. Los resultados se están dando, se van a seguir dando y cada vez más se van a poder notar. Ese es el compromiso de nosotros. Y lo que yo te diría es que a escasos días de haber comenzado a encargarnos de este desastre, nosotros lo que hemos hecho es efectivamente priorizar para con los pocos recursos que sí tenemos poder atender los temas más importantes. Los más importantes que son la salud
del pueblo hondureño, la educación del pueblo hondureño, la seguridad alimentaria del pueblo hondureño y la seguridad ciudadana del pueblo hondureño. Si nosotros le podemos ayudar a la población con crear esas condiciones de más seguridad, de mejor salud, echar a andar de nuevo la educación. Rosendo, yo hablaba con el ministro de Educación, Esponda, y me dice, es que prácticamente son 12,000 centros educativos destruidos que vamos a tener que reconstruir para que los hipotes puedan regresar a la escuela, porque llevaban 2 años cerradas las escuelas. Y como bien decía el titular de UNICEF aquí en Honduras, el otro día decía, es que perder 2 años de escuela no equivale solamente a un atraso de 2 años. 2 años de escuela tiene un impacto a largo plazo de casi 10 años, porque le estás privando a ese cipote no solamente de una educación y de un ejercicio mental importante, de un desarrollo intelectual, sino que en países como los nuestros, la escuela pública es también una fuente de alimentación mediante la merienda escolar, es una fuente de seguridad social. Ahí el cipote, si llega enfermo, si llega maltratado, la maestra, el maestro lo detecta y le pueden dar un apoyo para que se mejore su salud o para ver si hay un problema en casa. Entonces, la escuela es fundamental. Los hospitales, Rosendo, los hospitales públicos de este país, también colapsados. El doctor Mateu nos hace una presentación cada Consejo de Ministros que todos quedamos conmovidos con las condiciones críticas que hemos encontrado. Entonces, no se trata de excusarnos de nuevo, es de hablar claro. Ahora, ¿qué sí se ha hecho en este primer momento? Bueno, se identificó que el impacto que iba a tener sobre la economía ya por mucho lastimada de los hondureños, el incremento de los precios de los combustibles a nivel internacional iba a ser pues muy destructivo. Y entonces la presidenta nos dijo, hay que empezarse a mover para subsidiar. ¿Qué vamos a subsidiar? Pues el gas LPG, con el que la gran mayoría de los hondureños cocina sus alimentos. Subsidiar el combustible, que nos permite movilizarnos, y subsidiar la energía eléctrica para aquellos que no tienen los recursos y que no consumen lo suficiente como para tener que pagar esa energía. Entonces, es mitigar el golpe al bolsillo del hondureño más vulnerable mediante un subsidio que efectivamente implica un costo, un impacto financiero para el gobierno, pero que también es un gran alivio para ese ciudadano que en el día a día pues se beneficia de una ayudita. Y tienen que irse focalizando los subsidios. Ese en es eso un estamos de punto acuerdo. clave, porque en un principio se ha dado bajo una generalidad, pero si vamos más al tema de la generación de energía, o la luz como la conoce la población, Sí. se va a focalizar, se va a revisar por aquello de que hay algunos que lo reciben, que no lo merecen, vamos a decirlo de esa forma, frente a la queja que ha tenido el sector residencial, que le han cargado por la compensación para aquellos que consumen menos de 150 kilovatios. Y si vamos más allá, Rodolfo, revisar el escenario, que la gran industria que va a pagar más no termine trasladándole esos costos de sus bienes de consumo a la población. Claro, es muy buen punto. Y en ese sentido yo te diría que hay un compromiso también y se está trabajando en esa ruta para lograr que los contratos de generación eléctrica en este país, que en las últimas décadas se han dado de una manera que no representa un beneficio para la población, sino que un sacrificio para la población. En Honduras se paga la energía más cara y más sucia de la región. Nosotros tenemos que transformar esa matriz. No podemos seguir dependiendo de contratos caros que producen energía a base de quemar búnker, que es un combustible, es prácticamente un desecho de la industria petrolera y que genera una contaminación espantosa, ¿verdad? Que impacta nuestra salud y que contamina nuestro ambiente. Si nosotros podemos empezar a transformar esa matriz hacia energías renovables o energías, por ejemplo, la hidroeléctrica, en la que nuestro país tiene recursos abundantes. Nuestro país tiene mucha agua, Rosendo. Hay países desérticos en el mundo que no tienen esa ventaja. Nosotros tenemos agua, nosotros tenemos mucho sol, nosotros tenemos mucho viento
Tenemos que enfocarnos en esas energías en las que tenemos nosotros una ventaja comparativa y competitiva. Es decir, el cambio de matriz y la revisión de contrato se va a realizar. Se va a realizar, se va a realizar. Recordemos que Honduras durante mucho tiempo fue más bien pues motivo de orgullo el que teníamos, porque a través de la represa del Cajón se generaban la electricidad no solamente que satisfacía el consumo nacional, sino que se exportaba a la región. Y el costo de la energía que tú produces en una hidroeléctrica como el Cajón es ínfimamente menor al que tú produces con una energía térmica, con una planta de energía térmica. Es muchísimo más caro producirlo con la planta térmica. Entonces, ¿por qué lo estamos haciendo? Aquí hay un tema también de planificación a largo plazo para que el país empiece a construir desde ahorita las represas necesarias que además nos van a permitir controlar el flujo hídrico y prevenir, por ejemplo, inundaciones que destruyen en el Valle de Sula el aparato productivo. Bueno, aquí encontramos, Rodolfo, y lo planteábamos al inicio, el tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que es de lejos el gran agujero fiscal de la administración pública. ¿Cómo plantean su recuperación? ¿Es viable? ¿Qué puertas van a tocar para ese proceso de cambio de una institución que, contrario a reducir pérdidas en los últimos años, trayendo disque expertos de Colombia, lo que encontramos es que se disparó? Así es. En pérdidas cerca del 34-35% hoy en día. Yo te diría, Rosendo, que a lo largo de los últimos años, por diseño, se debilitó a estas empresas públicas. Porque no solamente es la ENE es un caso muy visible que obviamente nos impacta muchísimo, porque cuando se van arriba los precios de producción de energía, también se va arriba la producción de todos los otros productos, incluyendo los alimentos, y se disparan los precios en general. Por eso es importante controlar los precios de la energía. Pero también está Hondutel. Hondutel fue durante mucho tiempo también una empresa emblemática de Honduras, que incluso subsidiaba al gobierno de Honduras mediante los ingresos que se obtenían por la venta de sus servicios. Pero desde hace al menos una década viene más bien convirtiéndose en una carga para el gobierno y hoy está prácticamente en la quiebra. ¿Por qué pasó eso? Son empresas públicas que nos garantizaban servicios estratégicos como la energía o las comunicaciones, que tendrían que haber estado garantizadas por un Estado responsable, pero que fueron intencionalmente saboteadas para que hoy en día quizá la solución más fácil, pero no la mejor, sea simplemente desbaratarlas y venderlas al mejor postor. Y hay quienes todavía se atreven a proponernos eso, que hay que separarlas, que hay que dividirlas, que si aquí la producción y la distribución y la transmisión. Hombre, estas son empresas públicas que tienen razón de ser públicas. En ningún país desarrollado tú tienes privatizada un sector estratégico de seguridad nacional, como es la energía o las comunicaciones. Siempre va a haber una regulación muy, muy estricta por parte del Estado de estos sectores, por la importancia que tiene. Entonces, sí se tiene que resolver, se va a resolver, va a tomar un poco de tiempo y mucho trabajo y se están buscando los consejos, la asesoría y los recursos para poder empezar a componer estas empresas públicas, a recuperarlas, a rescatarlas de este abandono y hacerlas empresas nuevamente redituables y que le garanticen a la población hondureña un derecho también. ¿El proceso de decisión que lo han discutido se va a revisar? ¿O qué decisión han tomado en principio? Se tiene que revisar, Rosendo, porque lo que tú mismo señalabas, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica se concesionó a esta empresa que nos prometió cielo y tierra, maravillas, y que como tú bien señalabas, en vez de reducir las pérdidas a las que se comprometieron, más bien nos la entregan con las pérdidas mucho más elevadas que antes. Entonces, se tienen que revisar. Y ahorita tenemos a un muy talentoso ingeniero, muy joven, Eric Tejada, encargándose de ambas, tanto la Secretaría de Energía como la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Él ha estado muy dinámico buscando establecer alianzas y consiguiendo los recursos y los conocimientos para poder empezar a componer esas empresas públicas. Muy bien, Rodolfo Pastor con nosotros esta noche al banquillo. Vamos a una pausa. Cuando regresemos,
¿Qué vino a hacer a nuestro país el expresidente de Ecuador, Rafael Correa? Todo esto lo aclaramos en cuestión de minutos. Seguimos al banquillo, está con nosotros el secretario del despacho presidencial. ¿Qué vino a hacer al país Rafael Correa? Hay quienes han criticado que porque trae un exgobernante a revisar lo de Honduras, si es otra realidad. ¿Qué lograron rescatar de su visita, Rubén? Bueno, el expresidente Correa, recordemos que es un economista entrenado en las mejores escuelas del mundo, en Harvard, en Estados Unidos. Es un profesional de primera y es un hombre que como presidente del Ecuador logró hacer una transformación impresionante en ese país y pasó de ser un país con muchos problemas muy similares a los de Honduras a un país en ruta de un desarrollo ya muy distinto. Entonces, es además en este momento invitado de la presidenta Xiomara Castro para que converse con nosotros, con el equipo de la presidenta, sobre lo que hemos encontrado, especialmente en temas económicos y financieros, y nos brinde un consejo de un amigo de Honduras, un amigo de nuestro gobierno. El día de ayer yo tuve la oportunidad de recibirle a él en las instalaciones del Banco Central para una primera reunión, una sesión de 8 horas que hubo el día de ayer con el equipo de la Secretaría de Finanzas. El día de hoy se reunió con el equipo del Banco Central y se estará reuniendo el día de mañana también con el secretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, con el secretario de Planificación, don Ricardo Salgado, y precisamente con Eric Tejada, se reunió hoy en la mañana también con Eric Tejada, el secretario de Energía y el gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, para brindarnos un consejo, porque él ha estado estudiando, se le pidió el apoyo para estudiar bien los números que recibíamos y para brindarnos esa asesoría por parte de un experto con experiencia en la función pública, con comprobada trayectoria, y en este momento pues es interesante su perspectiva. ¿Sabes qué me sorprendió mucho? Lo primero que me dijo el expresidente Correa cuando lo recibimos en las instalaciones del Banco Central de Honduras, me dijo: qué bonito edificio. Es un edificio muy moderno, lleno de lujos, francamente, en un país como el nuestro. Y me dice: ¿será que la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación tienen infraestructura de este nivel? Y pues yo le dije que no es cierto, ¿no? O sea, que la verdad es que en general la infraestructura pública de este país es más bien modesta, cuando no dilapidada, y que efectivamente el Banco Central tiene un enorme privilegio de contar con un edificio como el que tiene. Y es interesante la reflexión del expresidente Correa, porque precisamente eso refleja dónde está la prioridad, quiénes son los dueños del país y qué era lo que les importaba. Les importaba más el dinero que la salud. Les importaba más el Banco Central que la educación. Entonces, esas prioridades son las que tenemos que revisar como sociedad. Si nos hubiera ido bien, Rosendo, en los últimos 30 años, pues sigamos por donde vamos. Pero claramente no es el caso. Estamos ante una crisis sin precedentes. Cuando tú comparas la situación crítica de Honduras hoy en día con Honduras hace 10 o Honduras hace 20 o hace 30 años, hoy estamos peor. ¿Se va a quedar como un asesor ad honorem permanente o cómo van a mantener esa relación con un hombre que en finanzas no se discute su capacidad? La relación con el expresidente Correa, como te señalo, es de amistad. Es una relación que se dio a lo largo de los años con el expresidente Zelaya, con doña Xiomara, con quienes hemos tenido la oportunidad de establecer vínculos con esa izquierda latinoamericana, de la cual él es una figura emblemática. Va a estar aquí en Honduras estos días, Rosendo. Yo no tengo ninguna información que me indique que se va a quedar más tiempo que estos días de esta semana en que viene a entrevistarte con las autoridades que ya te mencioné. Y bueno, es probable que esta sea una primera visita de otras en que él
nos ayude también a darle seguimiento, como cualquier asesor que te viene a dar un consejo y que después quiere ver si el consejo es preciso, si hay que ajustar el consejo que nos dio, si hay una situación que está cambiando. Pero efectivamente el consejo de alguien como él es muy valioso. ¿Qué le dice a los trabajadores del sector salud que han estado demandando una atención puntual, plazas permanentes para quienes estuvieron en primera línea, pero que de pronto no se ha logrado cumplir por la falta de recursos dentro de la administración? ¿Cómo dialoga usted, que tiene la responsabilidad del despacho presidencial, con la secretaria de Finanzas, que administra la plata, y la exigencia de Mateu, que quiere saldar sus cuentas con los trabajadores del área? Mira, el ministro Mateu tiene un reto formidable desde las condiciones de los hospitales públicos hasta ese enorme compromiso que la administración anterior asumió con quienes sin duda son héroes de la nación y quienes estuvieron en primera línea poniendo en peligro sus propias vidas para salvar a las y los hondureños enfermos durante la pandemia, y a quienes se les tiene que reconocer el mérito y el derecho a contar con una estabilidad laboral. Sin embargo, el compromiso que se asumió con base a un futuro incierto. Lo asumía un gobierno que conocía las condiciones en que nos dejaba a nosotros. Y efectivamente nos está costando en este momento hacerle frente a ese compromiso, que no es que le vamos a dejar de respetar ese compromiso, pero tenemos que buscar de dónde. Y la idea ahora, Rosendo, es hacer las cosas, número uno, de manera transparente. Doña Xiomara no nos va a permitir corrupción, y eso nos lo dejó claro desde el primer día. Nosotros vamos de frente contra la corrupción, y esa corrupción no solamente, esa lucha contra la corrupción no solamente es en contra de las administraciones anteriores, sino que es el día a día de esta administración. El compromiso con la transparencia tiene que ser absoluto. ¿Cómo haces de manera transparente para atender estas necesidades? Tienes que ubicar los recursos y tienes que hacerlo de manera responsable también. Entonces, una vez que nosotros tengamos una idea clara de a dónde están los recursos que tenemos, los vamos a priorizar para esos sectores que te mencioné. ¿Qué le responden al sector privado, que ha presentado una serie de medidas a tomar porque la crisis que se puede desprender en materia alimentaria y de hidrocarburos por la guerra entre Rusia y Ucrania, de pronto no hemos dimensionado, Rodolfo, pero sí puede ser de términos de asombro para el mundo, y nuestra economía débil no será la excepción, será severamente golpeada, incluso con mucho mayor impacto que lo que dejó la pandemia? Ya se está trabajando, han tenido acercamiento. ¿Qué proyectan? Hay una mesa intersectorial que se estableció desde ayer, precisamente con el sector privado, para analizar el tema de la energía y para ver cuál puede ser la solución a corto plazo, de manera inmediata, y luego cómo prepararnos para un potencial impacto como el que tú señalas, ¿no? Si se prolonga ese conflicto en Europa y eso implica que los precios de los combustibles, pero no solamente de los combustibles, también de los fertilizantes, de los agroquímicos que nosotros necesitamos para producir nuestros alimentos, de los granos básicos para producir alimentos, se disparan. Nosotros tenemos que estar listos. Y como un país altamente dependiente del mercado internacional para estos temas, tenemos que tomar medidas cuanto antes para garantizar la seguridad alimentaria de nuestra población. ¿Qué le dice a los activistas, a los simpatizantes de Libre? Siguen tocando las puertas por una oportunidad dentro de la administración pública, pero ya me decía que los han dejado amarrados, usando un término popular. Sí, estamos maniatados para contratar de manera inmediata, pero estamos comprometidos a resolver ese problema lo antes posible y poder empezar también a darle la bienvenida a tantos luchadores y luchadoras, tanta gente con muchos talentos, mucha capacidad, Rosendo, muchísima juventud que se concientizó con el golpe de Estado y que a partir del golpe de Estado se incorporó a la resistencia y estuvo en las calles con nosotros a lo largo de esos 12 años. A esa gente, a esa generación, le debemos dar la bienvenida a un sector público y a una función pública en que además vamos a buscar desde el servicio civil fomentar la formación de funcionarios públicos bien preparados para la gerencia pública. Pero en este momento yo lo que les diría es: téngannos paciencia,
ayúdennos con esa paciencia porque estamos trabajando para resolver este tema lo antes posible para darles esa oportunidad. Porque lo que tenemos ahorita, Rosendo, es contratos, acuerdos amarrados con personal en muchas ocasiones, en la mayoría de los casos, de gente que no cumple con las calificaciones y los requisitos profesionales para el puesto y el salario que devenga. De personal supernumerario, que rebasa por mucho las cantidades de empleados públicos que deberían de estar en cada institución y que vamos a tener que reducir para precisamente ahorrar, para ser más eficientes y para ser más transparentes en la administración del Tesoro Público. Rodolfo, le agradezco. ¿Cuántas horas duerme diario en todo este ajetreo de estos últimos 2 meses? ¿Está descansando bien o es una presión tremenda? Es una presión fuerte, Rosendo. Te puedo decir que el gabinete de doña Xiomara, yo hago la analogía, estamos corriendo una maratón. Ahorita entramos a partir del primer día y no hemos dejado de correr. Y a veces uno siente que ya se está quedando sin energía, ya son muchos días de desvelo, ¿verdad? Noches de desvelo, días de trabajo, de problemas, de ir apagando fuegos, como te digo. Y eso tiene obviamente un impacto sobre uno, pero tenemos tanta convicción, estamos tan comprometidos con el proyecto que estamos dispuestos a seguir dando de nosotros mismos para lograr los objetivos. El mandato de la población para la presidenta Xiomara no fue en balde. Nos dio un voto de confianza y nos compromete profundamente, Rosendo. Entonces vamos a seguir corriendo hasta que ojalá en un futuro próximo nos podamos sentar un ratito a respirar, a descansar y a reflexionar, porque también hay que pensar, Rosendo. Ahorita estamos operativos tratando de resolver cada día un sinnúmero de problemas, de crisis, pero también tenemos que reflexionar sobre cuál va a ser el rumbo que queremos que tome este gobierno. Gracias. Rodolfo, pastor de María y Campos, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.